Como habíamos dicho anteriormente, las leyes se dictan para garantizar una convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. Entonces, esta ley nos va a dar las pautas de lo que es la función pública y las obligaciones que tienen los ciudadanos. ¿Qué es la ley SAFCO? La ley SAFCO es una norma que expresa un modelo de administración para el manejo de los recursos del Estado. Establece sistemas de administración que se interrelacionan entre sí y con los sistemas nacionales. Establece también el régimen de responsabilidad por la función pública, finalidades, responsabilidades por la acción u omisión. ¿Qué determina la ley SAFCO? La ley SAFCO determina cómo se debe administrar los recursos públicos y qué sanciones existen para las personas que no cumplen estas normas. ¿Cuál es la finalidad de la ley SAFCO? La finalidad de la ley SAFCO son administrar la captación y uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, disponer de información útil, oportuna y confiable para tomar decisiones y lograr una gestión transparente. Objetivos de la ley SAFCO. La ley SAFCO tiene los siguientes objetivos. Artículo primero, la buena administración de recursos públicos de acuerdo a lo presupuestado, una gestión transparente con todos los gastos y actividades bien documentados. En los municipios esta información tiene que ser puesta a disposición del Comité de Vigilancia. Los funcionarios públicos y cualquier persona o empresa que manejen recursos del Estado tienen plena responsabilidad sobre su utilización adecuada e incluso sobre los resultados obtenidos. Evitar corrupción en los funcionarios públicos. La ley SAFCO es aplicada en todo el sector público sin excepción, incluyendo los gobiernos municipales. En los poderes legislativo y judicial se aplicarán a sus unidades administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no serán la ley SAFCO no será aplicada a los jueces y fiscales, sino a la parte administrativa que tiene que ver con el normal desarrollo de las actividades dentro de los juzgados, palacios de justicia, en el poder legislativo. En empresas privadas, ONG y personas particulares que reciban recursos, planificación de actividades en el municipio. Lo que nos dice la ley 1178 es que todas las personas que prestan servicio en instituciones del Estado tienen la obligación de responder por cada una de sus actividades. Responsabilidad por la función pública. La responsabilidad por la función pública es la actitud e idoneidad para responder por los actos u omisiones en el ejercicio de la función pública. Nace del mandato que la sociedad otorga a los órganos del Estado para que en su representación administren los recursos públicos persiguiendo el bien común y el interés público. ¿Qué se entiende por acción u omisión? Es el efecto o resultado de hacer, es la posibilidad o facultad de hacer una cosa. Jurídicamente es la facultad legal de ejercer una potestad. Entonces, en este caso, la acción es todos los actos administrativos que todo funcionario público desarrolla y desenvuelve en cada una de sus actividades en el lugar donde desempeña sus funciones. Omisión. ¿Qué es la omisión? La omisión es el acto de hacer lo que señalan las obligaciones establecidas en las normas y en criterios para el desempeño de la función pública.
tipos de responsabilidades establecidos por la ley. ¿Qué tipo de responsabilidades nacen de la acción o de la omisión de la responsabilidad por la función pública? Nacen 4 responsabilidades: responsabilidad ejecutiva, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal. Sujetos de responsabilidad por la función pública. ¿Quiénes son sujetos por la responsabilidad por la función pública? Son todos los funcionarios, desde el portero hasta el presidente o hasta el gerente de una institución pública. Son sujetos de responsabilidades por la función pública todos los servidores públicos y los ex servidores públicos. También existen otros sujetos de responsabilidades de orden civil. ¿Cuáles son los sujetos de orden de responsabilidad civil? Son las personas que no pertenecen a ninguna institución pública, pero sí reciben recursos del Estado. De índole civil y penal. Las personas naturales o jurídicas que tienen relación contractual con el Estado y las personas naturales que no siendo servidores públicos se benefician con recursos del Estado. Aquí estamos hablando de personas naturales y jurídicas. Ya nosotros sabemos quiénes son las personas naturales y quiénes son las personas jurídicas. Las personas jurídicas son aquellas personas que tienen un representante legal de alguna institución, de alguna empresa que no pertenece al Estado. Y las personas naturales somos cada uno de los ciudadanos que también reciben recursos del Estado y que tienen la obligación de responder por esos recursos. Responsabilidad administrativa. ¿Cuándo nace la responsabilidad administrativa? ¿O cómo nace la responsabilidad administrativa? La responsabilidad administrativa es cuando el servidor público en el ejercicio de sus funciones incurre en una acción o en una omisión que contraviene el ordenamiento jurídico. ¿Qué es el ordenamiento jurídico administrativo? Son las normas, como en este caso la ley 1178, que regula el accionar de las personas, de las instituciones y de toda institución que no siendo una institución estatal, pero que presta servicio o recibe recursos del Estado, ¿no? Que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. Por tanto, es de naturaleza exclusivamente disciplinaria. Normas que constituyen el ordenamiento jurídico administrativo. Está constituido por disposiciones legales relativas a la administración pública. Vigente en el país al momento en que se realizó el acto de omisión. Contravención. Es la falta que se comete al no cumplir lo establecido en una ley o cualquier otra norma. Se denomina transgresión de las normas cuando se actúa en contra de ella o en fraude de la misma. Sujetos de responsabilidad administrativa. Todos los servidores sin distinción de jerarquía y también los ex servidores públicos. Autoridad que determina la responsabilidad administrativa. La autoridad administrativa que determina la responsabilidad es el tribunal sumariante, previo proceso administrativo interno. ¿Qué es un tribunal sumariante? El tribunal sumariante se conforma dentro de la institución pública, el que se encarga de revisar la omisión
cometida por el funcionario público, que puede derivar en sanciones administrativas, pecuniarias, o también pueden derivar en acciones civiles o penales. El proceso administrativo interno se inicia por una denuncia de oficio cuando la autoridad sumariante tiene conocimiento de alguna contravención. ¿Qué es una contravención? La contravención es el no acatamiento de una norma en base a un dictamen o a causa de una auditoría especial. Cuando se realiza una auditoría especial en una institución y si se determina que ha habido una acción o una omisión, entonces el tribunal sumariante hace el proceso administrativo interno previamente, antes de determinar cuál será la sanción que se le establecerá al funcionario público por la acción o la omisión de su acción. Normas que constituyen el ordenamiento administrativo. Está constituido responsabilidad civil. La responsabilidad civil se establece cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas cause daño al Estado valuable en dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que el funcionario público que tal vez ha defraudado las arcas de una institución o ha cometido, ha desviado los recursos económicos de una institución, entonces será responsable civilmente por el daño ocasionado por su omisión, que debe ser resarcido económicamente. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad civil? Son responsables civilmente los servidores públicos, ex servidores, personas naturales o jurídicas, privadas, cuando producto de un acto, de un contrato o de otras causas ocasionen daño económico o se beneficien indebidamente de recursos del Estado. Ya lo habíamos dicho, cuando la acción u omisión de un funcionario público cause un daño económico al Estado, será responsable civilmente y tendrá que responder civilmente por las pérdidas o los daños económicos causados a la institución. Autoridad que determina la responsabilidad civil. ¿Quién puede ser la autoridad que determine la responsabilidad civil? La determina un juez administrativo coactivo fiscal. Cuando el informe de auditoría se constituye en un documento de fuerza coactiva fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que una auditoría que determina la cuantía del daño ocasionado, entonces el juez determinará la devolución de estos recursos. ¿Qué es lo que persigue el Estado cuando hace una demanda civil? Cuando un funcionario es civilmente responsable de un acto de omisión, ¿qué es lo que busca el Estado? El resarcimiento del daño ocasionado, el resarcimiento del daño económico ocasionado. El juez de materia civil, cuando no es posible cuantificar el daño económico causado por la acción u omisión. ¿En qué consiste la responsabilidad civil solidaria? Se da cuando varias personas resultan responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiera causado daño económico al Estado. ¿En qué consiste el dictamen de responsabilidad civil? Es una opinión técnica jurídica emitida por el Contralor General del Estado, tiene valor de prueba preconstituida. ¿Qué quiere decir prueba preconstituida? Quiere decir que a través de la auditoría realizada y cuantificado el daño, resulta que esa auditoría es una prueba preconstituida porque determina el daño económico causado al Estado.
y contiene una relación, aquí dice, sucinta de los hechos, actos u omisiones que supuestamente causaron daño económico al Estado, fundamentación legal, cuantificación posible de los daños e identificación de los del presunto o los presuntos responsables. ¿En qué consiste el dictamen de responsabilidad civil? Es un instrumento que sirve esencialmente para que la entidad requiera al responsable, es lo que ya les había explicado anteriormente, al responsable, si fuera el caso, el pago inmediato del presunto daño económico causado al Estado por la acción u omisión. Incide en el plazo de 20 días de recibido el dictamen la acción legal que corresponda contra los responsables. ¿Qué es lo que busca el Estado con la responsabilidad civil? El resarcimiento del daño económico causado por la acción o la omisión del funcionario público. El resarcimiento del daño económico al Estado libera o excluye al servidor o ex servidor público de la responsabilidad administrativa, ejecutiva o penal, civil o penal. No. El resarcimiento del daño económico antes o después de la ejecutoría del pliego de cargo o sentencia no libera ni excluye al servidor o ex servidor público de la responsabilidad administrativa, ejecutiva o penal si existiera. Plazo de prescripción de la responsabilidad civil. De acuerdo al artículo 324 de la Constitución Política del Estado, que establece que no prescribirán los daños, prescribirán las deudas por daños económicos causadas al Estado. ¿Qué quiere decir con esto? Que por más que pasen 20 años y si se hace una auditoría y determina de que existieron daños económicos al Estado, el servidor público que cometió ese daño económico al Estado será llamado para responder por sus actos. Con esto quiere decir que él no se libera, puede retirarse de la institución, pero el daño ocasionado lo tiene que resarcir. Eso es lo que busca la acción civil, el resarcimiento del daño económico causado al Estado. Responsabilidad penal. La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público o de los particulares se encuentra tipificado como delito en el Código Penal. Consiguientemente, su naturaleza es punitiva. ¿Qué quiere decir? Es sancionable, es privativa de libertad, es decir, sancionadora. Sujetos de responsabilidad penal, todos los servidores públicos y los particulares, personas civiles y personas y entidades públicas pueden ser sujetos de responsabilidad penal. ¿Qué autoridad determina la responsabilidad penal? Tribunales de sentencia en todos los delitos de acción pública. Entonces, cuando la acción u omisión a la que ha incurrido el funcionario público está tipificado dentro de lo que establece el Código Penal, es un delito. Está tipificado como delito. ¿Y quién dicta la sentencia? Los jueces, la autoridad competente. ¿Y quiénes son las autoridades competentes? Son los jueces en todos los delitos de acción privada o pública, sancionados con pena privativa de libertad, con máximo de 4 años. Quiere decir que estas personas tendrán que purgar su delito en el centro de Palmasola.
con sanciones contempladas para cada delito contempladas en el Código Penal. En general consiste en la libertad en la privación de libertad. ¿Quiénes tienen la obligación de denunciar un delito? De acuerdo al artículo 108 de la Constitución Política del Estado, establece que es deber de todos los ciudadanos bolivianos denunciar y combatir todos los actos de corrupción. Generalmente los delitos que se cometen en las instituciones públicas, tanto por personas naturales o jurídicas, son actos de corrupción. El artículo 35 de la ley 1178, que es esta ley, establece cuando los actos o hechos examinados presentan indicios de responsabilidad civil o penal, el servidor público o auditor, ¿quién es el que examina y determina los delitos de acción pública, los delitos de corrupción? Son los auditores. Lo trasladará, dice, a conocimiento de la unidad legal pertinente, y esta, mediante la autoridad legal competente, solicitará directamente al juez que correspondan las medidas precautorias y preparatorias de demanda a que hubiere lugar o denunciara los hechos ante el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las medidas precautorias y preparatorias? Las medidas precautorias son que la institución pública, a través de su departamento legal, realizará la denuncia ante los tribunales de justicia y pedirá las medidas precautorias, anotación preventiva de los bienes de los sindicados, y para determinar la responsabilidad que corresponda de acuerdo a lo que establece el Código Penal. El Código Penal, en el artículo 178, sanciona al funcionario que en el ejercicio de sus funciones conoce de la comisión de un delito, omite denunciarlo, prescripción de la responsabilidad penal. En los casos de delitos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen daño grave económico, la acción es imprescriptible y no admite régimen de inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la ley todos deben responder por sus actos, de acuerdo a lo que establece la ley 1178 y lo que establece el Código Penal. Dice aquí, no admite régimen de inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si el presidente de la República cometió actos de corrupción, será juzgado por los tribunales competentes, así como el portero que cometió un delito tipificado en el Código Penal también está sujeto a la misma ley. Acciones emergentes de la comisión de un delito. De la comisión de todo delito nacen dos acciones. La penal para la investigación del hecho y su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad. Y la responsabilidad civil, como habíamos dicho anteriormente, para reparación de los daños y perjuicios emergentes del delito. ¿Qué es lo que busca la acción civil? El resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes del delito ocasionado por una acción o una omisión. Delitos que solo pueden ser cometidos por servidores públicos. Si existen delitos que solo pueden ser cometidos por servidores públicos. El Código Penal clasifica diferentes clases de delitos de acuerdo a los bienes jurídicamente protegidos. En el caso de los delitos contra la función pública tenemos el peculado,
El peculado. El peculado es la apropiación indebida de dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. La malversación, el uso indebido de influencia, los beneficios en función del cargo, la omisión de declaración de bienes y renta, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas. Responsabilidad ejecutiva. La responsabilidad ejecutiva se determina cuando la autoridad o ejecutivo no ha rendido cuentas o ha incumplido con obligaciones expresamente señaladas en la ley, o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente. Esto no quiere decir de que este señor no va preso, porque de la investigación de sus actos pueden derivar responsabilidades ejecutivas por no haber hecho algo que tenía que hacer, la responsabilidad civil por haber derogado recursos del Estado, digamos, en algo que no estaba previsto y que no estaba planificado, o penal, porque la conducta, la omisión, la conducta antijurídica que cometió este señor ejecutivo está tipificado en el Código Penal. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad ejecutiva? Son sujetos de responsabilidad ejecutiva la máxima autoridad ejecutiva, que quiere decir en este caso la MAE de la entidad, la dirección colegiada si lo hubiere, o ambos y los ex ejecutivos. Sanciones previstas, suspensión o destitución del ejecutivo principal o de la dirección colegiada sin perjuicio de las responsabilidades civil o penal que corresponda, como les había dicho anteriormente. Prescripción de la responsabilidad ejecutiva. Prescribe a los 3 años concluida la gestión del máximo ejecutivo. Cuando se trata de responsabilidades ejecutivas, como ya lo habíamos dicho anteriormente, las responsabilidades civil y penal no prescriben. Quiero que se entiendan bien eso, no prescribe. ¿En qué se fundamenta la responsabilidad ejecutiva? En uno o más informes de auditoría que demuestre que la autoridad, la máxima autoridad ejecutiva no ha rendido cuentas, no se ha enviado los estados financieros, no ha respetado la independencia de la unidad de auditoría interna, no se ha enviado a la Contraloría copia de sus contratos, la gestión ha sido deficiente o negligente. La Contraloría General del Estado es la única entidad pública facultada para determinar indicios de responsabilidad ejecutiva. Como les he dicho, de esa investigación que se hace en forma ejecutiva, pueden derivar responsabilidades civiles y penales. Lo estamos viendo hoy en día con las autoridades de gobierno que han malversado fondos, han hecho uso indebido de influencia. Entonces, esas personas, esas autoridades serán llamadas a declarar para responder por sus actos. Lo estamos viendo. Son situaciones que las vemos cada día. ¿Cuál es la función principal de la Contraloría? El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. Jóvenes, ese es el tema de la ley 1178 que se los he resumido porque es largo. Se los he resumido pueden encender sus micrófonos, por favor, para que puedan ustedes, para que ustedes puedan
hacer algunas preguntas que no entiendan. Jóvenes. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, doctora, una pregunta. Usted mencionó una responsabilidad civil. ¿Cuál es la función o en específico de esa responsabilidad? ¿Cómo? No le escuché. La función de la responsabilidad civil, ¿no es que usted mencionó? Claro. ¿Cuál es la función de la responsabilidad? Les repetí varias veces. La función de la responsabilidad, ¿qué determina? ¿Qué es lo que busca la responsabilidad civil? El resarcimiento del daño económico. Busca el resarcimiento del daño económico causado al Estado, independientemente de que esa conducta esté tipificada en el Código Penal. Independientemente, lo que busca la responsabilidad civil es el resarcimiento del daño económico causado al Estado. ¿Qué quiere decir resarcimiento? Es que el Estado recupere esos recursos que han sido malversados o utilizados indebidamente por un funcionario público sin tomar en cuenta la ley 1178, entonces restituir, ¿no? Que se restituya. Eso es lo que busca la responsabilidad civil, sin el prejuicio de que se pueda seguir una acción penal por el incumplimiento de deberes. Muchos se escuchan en las instituciones públicas incumplimiento de deberes establecidos aquí en la ley 1178, que es la acción o es la omisión de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. ¿Alguna otra pregunta más? Doctora, yo tengo una pregunta. Cuando el funcionario público se lo está investigando y ya se tiene la auditoría, ¿el funcionario tiene que ser destituido o él va a continuar en su cargo mientras dependiendo la investigación? Dependiendo de la responsabilidad que determine la auditoría interna. Puede ser que sea un daño que no ocasionó, digamos, pérdidas a la institución, que no se manifiesta en pérdida económica. Puede ser suspendido, dice el código, por 20 días, puede ser sancionado con el descuento de sus haberes hasta del 20%, dependiendo de la gravedad de la omisión cometida por el funcionario. ¿Alguna Doctora, otra pregunta? y en este caso, sí. Doctora, en este caso, como el anterior presidente se fue al otro país, también se le puede hacer la responsabilidad civil. Claro que ya que sí. Está fuera de nuestro país. Claro, porque se puede pedir la extradición para que venga y responda por los delitos cometidos en nuestro país, que son muchísimos. ¿Y por qué se tarda, doctora? Disculpe, ¿cuál es la tardanza? ¿Por qué se debe esa tardanza que, ya hace años, ya hace meses, y hasta ahora no hacen nada? ¿Será que es la responsabilidad de los jueces? Lo que pasa es de que no se ha instaurado, o sea, no se ha determinado la cuantía en forma económica, la cuantía de los recursos malversados por este gobierno y de los funcionarios que estuvieron a cargo. Por ejemplo, ahí tenemos la construcción de ese famoso museo en Orinoca, que ha sido construido con millones de bolivianos y que está en medio de la nada. Tenemos otra obra construida también en Chimoré, que es un aeropuerto construido en medio de la nada, con recursos de todos los bolivianos. Y como esas obras, tenemos muchas otras compras que ha realizado este gobierno sin autorización del Congreso Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Cuando las obras son de magnitud,
lo dice la ley 1178, se debe pedir permiso al Congreso Nacional. Esas obras deben ser aprobadas por el Congreso Nacional para que sean ejecutadas. Lamentablemente, todas esas obras han sido aprobadas por el Congreso del Estado plurinacional, porque la mayoría de los legisladores eran masistas, eran del gobierno. Entonces a ellos no les importaron, gastaron los recursos del Estado como les dio la gana, como si fuera plata de su bolsillo. Y al pueblo, nosotros, pueblo, ellos nos ahogaron con impuestos de toda naturaleza. Por ejemplo, yo, funcionaria pública, aporto de mi salario, aparte que yo aporto para mi renta de vejez, también hago 2 aportes solidarios para todas aquellas personas que no tienen un seguro social universal. Entonces, cuando va una persona que no tiene seguro al hospital, lamentablemente los hospitales no tienen enfermeras, no tienen médicos, no tienen medicamentos. ¿Dónde se van esos recursos que nos descuentan? Nadie lo sabe. Nadie rinde cuenta. Nadie ha rendido cuenta. Hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo que trata de normar esta ley 1178. Ya, doctora. ¿Alguna otra pregunta más? Pregunten, por favor, jóvenes, pregunten, por favor, porque después, la próxima semana vamos a tener examen. El examen va a ser el próximo sábado. No sé si es sábado o martes. Por favor, todo lo que no sepan, pregunten, estudien, porque es el segundo examen y luego viene el examen final, que es de todo lo avanzado. Doctora, una pregunta. ¿Los exámenes que vimos nos los va a mostrar o solo es la nota que se quedó? Porque les voy a sacar, voy a en hacer las otras materias hay problemas. ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay problemas? ¿Hola? En la resolución de las respuestas. Sí, eso le iba a decir, doctora. ¿Será que podemos solucionarlo el examen para que así queden claras las respuestas, doctora? ¿Cómo solucionarlo? ¿En qué sentido? A ver. O sea, solucionarlo entre todos, digamos, el examen, y así, digamos, también podemos interactuar y ver, digamos, porque yo a ustedes me cansé de rogarles, de decirles, por favor, jóvenes, vean un día para que repasemos, para que ustedes lean y anoten todo lo que no entiendan, para que nosotros podamos, para que ustedes puedan entrar a dar un examen, por lo menos tengan idea. Y nadie me respondió. Sí, pero es que había preguntas, por ejemplo, había unas preguntas, por ejemplo, que decían que, por ejemplo, uno, quién es el tutor cuando de un menor, cuando, no me acuerdo la pregunta, pero en las 3 respuestas estaba, digamos, las respuestas, y yo cuando leí decía, es el padre. A eso me refiero, digamos, para que quede clara las respuestas. Ahí dice clarito, en alguna pregunta, y eso es lo que a mí me da mucha pena, que nadie se tomó la molestia de leer, o sea, leer a conciencia, digo, porque las preguntas estaban para que todos se saquen 100, porque en algunas preguntas estaba la respuesta. Sí, doctora, pero es como la ley hay que interpretarla, doctora, entonces... Que ustedes en este examen, cuando han podido sacarse un 100, la nota más alta es 60. 2 estudiantes con una nota de 60, no la podía yo creer. Yo pensé que todo el mundo se iba a sacar 100. Las preguntas estaban recontra fáciles.
aparte de que de recontra fáciles, yo les he dado 30 minutos cuando debería haberles dado 15. Pero les di 30 minutos. Pero nadie a mí me dijo, se la pasaron todo el tiempo que yo no puedo, que yo tengo que hacer esto, que yo tengo que hacer lo otro, pero nadie demostró desprendimiento. O sea, yo los dejo que ustedes sean solidarios. Yo quiero ver la solidaridad que existe entre ustedes, pero yo no veo, yo lo único que veo es egoísmo. Yo lo único que veo cuando leo los WhatsApp que ustedes mandan, son cómodos. Son cómodos. Entonces, si ustedes hubieran leído por lo menos algo de lo que está, porque ni siquiera, yo les quiero decir, ni siquiera les he hecho preguntas que no vienen al caso. Ni siquiera les he hecho una pregunta de desarrollo, porque yo sé que si yo les hago preguntas de desarrollo, todos se van a aplazar. Pero esta vez no, porque hemos tenido muchos problemas. Hay gente que ha tenido muchos problemas y tiene problemas, yo lo entiendo. Pero ni aún así ustedes tienen un poquito de voluntad para hacer sus cosas. Ustedes dicen, esta materia no, o sea, no le prestan atención porque seguramente ustedes pensarán de que es una materia que no es tan importante, pero si ustedes se ponen a analizar, esta materia es importante para ustedes. Sí, es muy importante. Las va a salvar de muchas. Sí, doctora, Por eso le preguntaba si no podemos solucionarlo, digamos, con usted, el examen, digamos. Pero ¿para qué ya lo vamos a solucionar? Ya lo dieron. Porque sí, pero yo decía para que quede clara, digamos, la respuesta. Obviamente que ya el segundo examen no va a ser igual, ni similar a ese. Sí, doctora, ya. Pero para que queden claras, digo, las respuestas. Yo solo le preguntaba, digamos, si es que se podía. No. Ahora, si ustedes quieren, para el examen final que vale 40 puntos, organícense y díganme, doctora, queremos nosotros que usted nos explique esto que no entendemos, pero que vengan leyendo y con algunas dudas que ustedes tienen. Yo les voy a decir una cosa, yo se los he resumido esto de la ley 1178, porque es largo, porque entiendo, y a mí esta ley me encanta, entonces se los he resumido para que ustedes no tengan problemas. Pero ¿saben qué? Aún así, todos se aplazan en este examen de la ley 1178. Es increíble. Por eso yo les digo, de nada sirve que nosotros respondamos ahora el examen que ha pasado, porque ya pasó. Abóquense a lo que viene. Serviría, digamos, doctora, para que queden claras, digamos, porque usted, claro, como dice, doctora, que digamos, nos va a servir de mucho. A ver, hable uno por uno, no hablen todos al mismo tiempo. Para tener clara, digamos, las respuestas y saber qué era lo que teníamos que poner, doctora, porque eso nos va a servir, como usted dice, para nuestro trabajo. ¿No pero ustedes, pero ahora no les va a servir, pues ya. Abóquense a lo que viene. Estudien lo que viene. Tienen un examen. Un examen más todavía, que abarca este tema y también parte de la ley del medicamento. Son dos leyes facilísimas, bonitísimas y que les van a servir de mucho a ustedes. Doctora, una consulta. ¿El primer parcial, eso también entra en el final o no? Todo. Pues como les digo. Pero si entra en el final, doctora, sería bueno que nos aclare algunas respuestas, que quizás algunos no. Por eso le estoy diciendo, estudien. O sea, ¿de qué les sirve que yo les aclare las respuestas? Obviamente que no van a hacer las mismas preguntas. Abóquense a estudiar lo que les corresponde de aquí para adelante. Ya, bueno, gracias, doctora. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Disculpe, yo no pude dar mi examen del primer parcial. ¿Y por qué no pudo dar?
Pasa que creo que mi teléfono era incompatible, intentaba entrar y nunca pude entrar. Nunca pude entrar y... Porque solamente son 4 o 3 personas las que no han podido entrar. Sí, yo le llamé y como usted dijo que no la moleste ni nada, y ya no la dejé de llamar y preferí hablarle por acá, por este medio. No podía y no tenía nadie quien me ayude y tampoco no fue, digamos, un problema, fue el teléfono, creo que no sé qué le pasó. Ya vamos a ver eso después. Por eso les digo, no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en que ustedes, en hacer, digamos, en resolver un examen que ya fue. Yo puedo decirles a ustedes, lean, dígame, doctora, con unos 2 días de anticipación, queremos, por favor, que tenemos dudas, obviamente que es los que quieran, ¿no? No es obligatorio, es los que quieran. Para los que quieran, podemos hacer una clase, ustedes me dicen qué día. Por favor, no lo hagan en el grupo de WhatsApp que tienen de legislación, porque me molesta leer, digamos, cada cosa que manifiestan. Pónganse de acuerdo y díganme tal día, pero lean y anoten lo que no entienden o lo que quieren que les explique. Porque de eso voy a tomar el examen. Doctora, con respecto a este tema de la ley SAFCO, ¿cuáles serían las normas? Me hablaba usted del servidor público. ¿Existen para, digamos, para regular cómo debe ser la función del funcionario público, doctora? Claro. La conducta, ¿cómo debe ser, digamos? Ustedes, por ejemplo, van a trabajar tal vez en un hospital, tal vez van a trabajar en una institución, digamos, que no sea, digamos, que no dependa directamente del Estado, donde el Estado tenga coparticipación en alguna institución y ustedes trabajen para la institución. ¿No es verdad? Esa institución tiene normas, tiene reglas, que ustedes deben conocer. Por ejemplo, ustedes como farmacéuticos deben conocer al dedillo lo que es la ley del medicamento y todo lo que corresponde a lo que son sus funciones. No hemos podido ver más este año por la situación que estamos atravesando, pero si ustedes no cumplen, o si producto, ¿qué es la acción? O sea, aquí en la ley 1178 nos habla de la acción. La acción es lo que ustedes hacen, eso es la acción. Si ustedes, por ejemplo, trabajan en una farmacia del sector público y ustedes no han leído bien la receta del médico y de la acción que ustedes hacen, dan equivocadamente un medicamento por error, por equivocación, por no leer o porque estaban con el celular y no sé qué y no sé cuánto, o porque no leyeron muy bien las características de ese medicamento que no es compatible con otro medicamento, como ustedes lo saben perfectamente, que hay medicamentos que surten los mismos efectos, que tal vez no es el medicamento que le dio el médico, y ustedes dan otro, y que lamentablemente ese medicamento deterioró la salud de ese paciente al que ustedes le dieron o dispensaron ese medicamento, se deteriora. Entonces, y revisada la historia médica de ese paciente, se determina de que el farmacéutico le dio un medicamento equivocado. ¿No es verdad? Primeramente se haría una auditoría dentro de la institución, se determinará a través de esa auditoría si fue negligencia del farmacéutico, si el farmacéutico no atendió correctamente la receta del médico, entonces se determinará, dependiendo de la gravedad del caso, si es una responsabilidad penal, porque ustedes muy pocas veces van a tener responsabilidad civil, porque de la acción u omisión de sus actos
se determinará si la acción es penal o civil. Penal. Entonces, generalmente, o cuando ustedes reciben, por decirle como farmacéuticos o como regentes, un lote de medicamentos que compra la institución, la institución para atender a los asegurados o para atender a los pacientes, si es en un hospital, digamos, que no sea del Seguro Social, sino un hospital público. Ustedes recepcionan un lote de medicamentos porque ustedes hacen un pedido. Entonces, cuando ustedes recepcionan un lote de medicamentos y lamentablemente no leen, porque no les gusta leer, entonces le viene el acta de recepción, ustedes firman ese acta de recepción, dándole conformidad a lo que están recibiendo, pero lamentablemente cuando ustedes abren las cajas y verifican los medicamentos que les han dado, resulta que no hay la cantidad que ustedes habían pedido, o no hay o no son los medicamentos que ustedes habían pedido. Entonces, ¿qué responsabilidad se les puede hacer? Una responsabilidad administrativa primeramente, y luego una responsabilidad civil para que ustedes resarzan el daño económico que han causado con esa inobservancia que tuvieron al firmar un acta de recepción que no estaba de acuerdo con lo que ustedes habían pedido. ¿Entendieron? Sí, doctora. Entonces, por favor, si podría enviarnos los temas para ir estudiando, por favor. Ustedes saben cuáles son los temas porque se los he enviado. Los que faltan son estos dos últimos temas. Se los voy a enviar. Sí, doctora, sí, no es mucha molestia, por favor, así vamos leyendo también. Ya, entonces yo les quiero pedir, si ustedes quieren, háganme conocer con unos 2 días de anticipación para que podamos ver. Ya, doctora. Como les digo, mi intención no es que ustedes se aplacen. Mi intención es que lo poquito porque es poquito, lo poquito que podamos aprender de lo que son las leyes, a ustedes les sirva para el futuro en el desarrollo de sus funciones. Eso es lo que me interesa. Que el día de mañana no estén llorando y bueno, buscando abogados para que los defiendan por cosas que ustedes pudieron o pueden haber evitado. ¿Ya? Sí, doctora, esperemos que no Bueno, pase jóvenes, que tengan una excelente noche, reparador descanso. Gracias. Nos vemos el día martes, ¿puede ser el examen? ¿A esta misma hora? ¿El martes que viene, doctora? Sí. Sí, está bien. Está bien, doctora. Ya, Sí, doctora. ¿Sí? ¿Ese es nuestro segundo parcial, doctora? Sí, niña. Ya, doctora. Doctora, una pregunta. ¿Las notas cómo lo podemos ver del primer parcial? Ya, yo se las voy a pasar. Ya, doctora, gracias. Ya. Doctora, no se olvide de pasarnos el tema, por favor. Claro que sí, no se preocupen, se los voy a pasar. Ya, doctora. Entonces, nos vemos. Por favor, estudien. Ahora otra cosa que les quiero pedir, sean puntuales, por favor, para el examen. Ya, sean puntuales. Yo les he pedido a ustedes de que me pongan su nombre, que me pongan, pero lamentablemente parece que no hablo muy claro y bueno. Nos vemos el próximo martes y si cambio de fecha. Lo que yo quiero con esto de adelantar los exámenes es de que ustedes tengan la oportunidad, si no les da la nota, de dar un nuevo examen. Muchas gracias, doctora. Ah, ya, doctora. Sí, doctora. Doctora, ¿y solo sería de este tema el examen?
Son dos temas, pues. Falta la segunda parte de la ley del medicamento y este tema. Ya, doctora, muchas gracias. Ya, El sábado bueno, tenemos clases normales entonces, ¿no? nos vemos. Doctora, disculpe, antes que nos vamos, si el martes va a ser el examen, dice, había una parte del examen cuando metemos ¿Quién me datos. habla? No la veo a la que me está hablando. Levante la mano, por Aquí favor. estoy, doctora. ¿Quién? Había una opción que decía para poner grupo, ¿verdad? Y ahí no aceptaba letras. No, no entonces importa creo que eso, ahí no le importa si le pusieron una letra, no importa. Yo tengo las listas y yo no les voy a poner la solamente nota. eso quería, o sea, eso quería aclararle porque muchas veces se confunden, pues, ¿no? Y por estar ahí muchas veces se pierde tiempo igual, entonces era eso que le quería decir. Ya, pero yo les he dado el tiempo más que suficiente porque algunos de sus compañeros han entregado el examen en 5 minutos. Como les digo, las clases, a ver, ¿quiénes están? A ver, voy a tomar lista, ¿ya? Voy a tomar lista porque yo veo que me ponen sus fotos ahí y creo que que entran y después lo dejan en la pantalla congelada. Les voy a tomar... Doctora, una pregunta, disculpe. Para el segundo examen, igual vamos a tener que hacer esos mismos pasos, poner así donde pedía grupo, lo mismo. Sí. Ya, es para prepararnos y saber, ¿no? Gracias, doctora. Eso es lo que a mí me extraña, porque yo les he pasado con anticipación el enlace. Sí, el enlace sí, pero es que para entrar no le mostraba el examen si usted no seguía los pasos obligatorios. Ya, pero ustedes tuvieron mucho tiempo para ingresar y poder solucionar ese tema. La gente que me decía, la gente que entró, decía, que no puedo entrar, ya cuando había, obviamente que yo le pongo la hora de inicio y la hora de conclusión. Entonces, si no entraron, en 5 minutos ya no los iban a dejar entrar. Y la conclusión automáticamente se cerraba. Entonces, ahora yo lo que veo es que muchos de ustedes me ponen, no, ni siquiera me ponen su nombre, me ponen su seudónimo. ¿Cómo es eso, pues? O su apodo, no lo sé, ¿cuál es el motivo de que no quieran poner su nombre? Doctora, yo por ejemplo no puse mi nombre ahorita porque estaba por ponerlo mi nombre y salió rapidín me salió el Zoom y ahora no puedo ponerlo mi nombre ya. Ahorita dice Isabel, ese ahorita es mi problema de mí. Yo no lo puedo había poner. una que estaba registrada 2 veces. En una decía Mercedes, creo, si mal no recuerdo, en el otro decía en el uno decía un nombre, en el otro decía otro nombre y tenía los 2 apellidos y todo. Yo la verdad que yo pienso que eso es una falta de consideración, porque la verdad es que yo podía haber tranquilamente anulado eso a ese estudiante, pero pienso yo de que no ameritaba, pero yo pienso que deberían ser un poco más serios cuando se trata de eso, ¿no? Voy a tomar listas, por favor. Ya, doctora. Mejor tómenos lista cada día. Doctora. El grupo A. Doctora. Buenas noches, disculpe, yo soy Mercedes y no sé por qué dice que había 2, no sé, no entiendo por qué. Usted tenía 2 nombres registrados. No entiendo. No entiendo cómo, doctora, porque yo no sé hurgar eso y solo registré con uno y no sé, no entiendo yo eso. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás, Mercedes? No te veo. En videollamada, a ver. No te estoy viendo. Ya, ahí está, doctora. A ver, ¿dónde? ¿Me ves? No sé, está ahorita. Ya, a ver. Ya te vi. Mercedes Sí, Fajardo, tenés otro nombre también, ¿no ves? No. Ah, ya entiendo, doctora, sí. Sí. Ajá, sí, ya entiendo ahora, doctora. En el otro no podía entrar porque tenía, creo, dos cuentas, ¿no, doctora? Sí, no sé mucho, muy bien. Ajá, sí,
Va a disculpar, doctora. Ajá, pero ahora no, ahora estás registrado con este. Sí. Y no sé el otro, no sé qué pasó, doctora. Pero ahorita, ¿dónde estás? No te veo. Me has puesto tu foto. ¿Ya? Sí, esa es la que sirve, doctora. Ay, esa es La la otra buena. no sé, la otra no puedo poner mi foto, doctora. Ya. A ver, del grupo A, lo que está del grupo A. A la NOCA. Presente, doctora. Alejandro, Anaíri. Presente. Ancalle, Cejas, Melissa. Presente, doctora. ¿Quién? Aquí estoy. ¿Dónde? Ahí ya. Aquí, doctora, estoy de azul. Ya. Arana Castro, Viviana. Presente, doctora. Aquí. Pueden ir saliendo los que ya están. Ya, Balboa, doctora. Quiroga, Selena. Balboa, Quiroga, Selena. Nada. Vanegas, Roca, Cintia. Cardona, Seas, Lili. Presente, doctora. ¿Dónde estás? Ya. Aquí. Castro, Ferel, May Rachel. Castro. Chanevi. Choconi. Condori, Guarachi. Presente, doctora. ¿Dónde? Condori, Guarachi. Corcuy Rodríguez. Cortés Media. Presente, doctora. Espérate, dije que llegue a mi vez. Luz Terán Gabriela. Doctora. Presente. Hablen fuerte. Presente, doctora. García Guerrero Rocío. García. Gómez. Tacurí Claudia. Gómez. Presente, doctora. Ya. Gutiérrez Mamani. Guzmán Cejas, Karina. Rodríguez. Iñiguez, Sosa, María Guadalupe. Iñiguez. Presente. Yo. ¿Dónde está? Vayan saliendo. ¿Me vio? Sí. López Ortega Silvia. Machaca Choque Anaid. Presente. ¿Dónde? Presente. Aquí. Ya. Menacho Rivera María Francés. Presente. Aquí, doctora, presente. Morales Justiniano. Nava Llanos. Nieto Tola. Presente. ¿Dónde está? Pueden salir los que ya he nombrado. Orellana Tola Lisset. Ramos Ramírez. Que tengo dos, ¿no ves? En el otro no podía entrar, ¿no ves? A las otras clases, y por eso hice de nuevo. Presente, doctora. Aquí. Presente, doctora. Ya. Romero Galeán Marta. Pueden ir saliendo los que ya. Rivero Ábalos Cristel.
Rivero Ábalos Cristel, Romero Galeán Marta, Zarzure González Patricia, Zarzuri, Torrico Ojeda Noemí, Torrico. Presente, doctora. Presente, doctora Torrico Ojeda Noemí. ¿Quién usted está asistiendo, no? Solamente para la lista. No. Velázquez Vargas Jocelyn. No, doctora. Ya. Presente, doctora. Presente. Victoria Vargas. Velázquez Vargas Jocelyn Victoria, ¿es usted? Sí, doctora, soy yo. Vanegas Ríos María Marta. Vanegas Ríos María Marta. Presente, doctora. Presente. Yure Ramos Betty. Yure Ramos Betty. Ya. Después no se quejen. Entran y no participan de la clase. Ya, este es el grupo C. Álvarez Paniagua. Paniagua. Álvarez. Amaru Sirpa. Amaru Sirpa. Valderrama Cabello Zulma. Barrientos Llanos Jessica. Presente, doctora. Ay. ¿Dónde? Valderrama. Presente, doctora. Barrientos. Presente. ¿Dónde está? Presente, doctora. Aquí. Vayan saliendo. Bonilla. Doctora, soy Valderrama. Ya. Bonilla. Césari. Presente, doctora. Presente. Isabel. Cruz. Presente, doctora. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Escalante. Presente. Escalante. Presente, Ania doctora. Escalante. Presente, doctora. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ah, ya, pensé que no me escuchaba. Ay, Fajardo disculpa. Zurita. Fajardo Zurita. Presente, doctora. Ibáñez Laca. Ibáñez Laca. León Mamani. León Mamani. Mamani Bernal. Mamani Bernal. Mamani Felipe. Mamani Herrera. Monasterio Pasa. ¿Dónde está? Prenda su cámara. Pero igual. Monasterio, ¿no? Navarro. Ortiz Copa. Presente. ¿Dónde está? Aquí. Porco María. Quispe Yucra. Presente, doctora. Ramos Vargas.